Arrancamos este especial quilombo dedicado a analizar la gestión de Salvador Illa. Gestión, como ya sabéis, nefasta, criminal, 85.000 muertos. A eso no se le puede sumar más comentarios. Pero visto cómo es la actualidad, este bloque que tenemos con Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, y con Pedro Fernández Barbadillo, no sé si finalmente nos dará tiempo a hablar de Illa porque tenemos otros temas. Tengo a Alfonso Rojo con unas ganas de entrar con una recortada y empezar a repartir leña que no se imaginan. Alfonso, muy buenos días. Muy buenos días. Pedro Fernández Barbadillo, muy buenos días. Lo primero, felicitarles porque dos tertulias anteriores vuestras ya superan más de 100.000 visitas en YouTube. Así que joder, parece que es una dupla que convence y que gusta mucho. Bueno, vamos a hablar de actualidad porque evidentemente el tema hoy, en el momento de hacer esta charla, es Vox. Y tenemos que hacer algún tipo de comentario al respecto. Arranco contigo, Alfonso. Bueno, yo hay dos temas que hoy me han preocupado desde que he amanecido. Uno es esa extraña, desquiciada, alocada abstención de Vox en la votación de ayer, que ha puesto en manos de Pedro Sánchez 140.000 euros para gastárselos como quieran, que creo que tenemos que reflexionar sobre ello. Yo he hablado con Vox, he llamado, porque me he quedado atónito. Y el segundo tema que yo metía hoy, que metía este viernes confirmándolo en Periodista Digital como análisis y comentario, es algo que yo creo que nos tiene que llevar a la reflexión y tiene que ver con la censura que sistemáticamente están haciendo Twitter, Google, Facebook y otros. Y es el hecho inexplicable de que estas grandes multinacionales, estos buscadores gigantescos, hegemónicos, monopólicos y las grandes redes sociales multimillonarias no tienen ninguna responsabilidad nunca penal ni jurídica sobre lo que publican o insertan en su web. No tienen ninguna. Es decir, a nosotros, y pongo como ejemplo, nos condenó el Tribunal Supremo al final, después de muchos recursos, a 5.000 euros de multa por llamar gilipollas a Pablo Iglesias. Tema que me parece que hubiera aguantado perfectamente la prueba de la veracidad, cualquier otra cosa. Nos condenaron por eso. Pero en Twitter me pueden llamar a mí, que me llaman pederasta, borracho, maltratador, lo que quieras. Y en Google subir lo que les dé la gana o manipular mi Wikipedia para poner lo que les dé la gana y ponerlo. Y Twitter, Google y Facebook no son responsables de ese tema. Yo creo que es un tema sobre el que tenemos que reflexionar. ¿Por qué no se modifica la ley? ¿Por qué no se modifican y se les aplica a ellos, como a todos los demás, el artículo 18 de la Constitución? Bueno, vamos a... Pedro, para abrir boca, Alfonso ha puesto dos temas sobre la mesa. Censura en Twitter, en Vox y el tema de Vox. Ahora, luego al final nos dará tiempo para hablar de este personaje siniestro, pero en principio, hoy por actualidad, toca el tema de Vox. Quizás tú, Pedro, tengas alguna clave política que nos explique un poco, porque la gente está un poco descolocada. Acá, la noticia la pueden ver en Periodista Digital y ahí la verdad que no se puede. Yo estoy de acuerdo con el titular que llevamos, es decir, Vox pone en manos de Sánchez 140.000 millones por error, despiste. Bueno, Pedro, no sé si tienes alguna explicación al respecto. Pues aquí la única explicación es que estamos dentro de un discurso, un relato, como diría Iván Arredondo, en el que el gobierno haga lo que haga, siempre gana. O sea, da igual las cartas que se repartan, las situaciones, los inventos, los momentos, la crisis económica, da igual. El PSOE es capaz de forjar alianzas en el Congreso de los Diputados o de debilitar la oposición ajena por rencillas, sobre todo de esa oposición, y aprovecharla con toda su apisonadora mediática. Además, en el caso, además, de Vox, pues en los ataques se une los medios, vamos a decir, no de derechas, los medios, las emisoras de radio y los periódicos por los que se informa la gente de derechas. Insisto en que no son de derechas. O sea, no, la COPE de Kamala no es de derechas, ni mucho menos. Y entonces, al final, este Sánchez gana
Pues porque es capaz de mantener o acrecentar la división que tiene enfrente. Además. Y yo creo que a Vox le sucede pues que lo que le pasó en su momento hace unos años a Podemos. Y es que, claro, somos de recién llegados a las reglas de la partitocracia y que son difíciles de entender y de estar pendiente de todo ello y de todos los recovecos y argucias legales y reglamentarias que hay que tener para saber moverse bien en estas. Y oye, sobre todo, que es que la política, estamos viendo, no es lo que es, sino lo que parece que es. Y ahí el Pues PSOE... yo tengo un titular en relación a lo que dice Pedro y es bienvenidos al consenso progre. Porque sí, bueno, finalmente hay un antecedente. Y ahora quiero, Alfonso, antes de darte la palabra, vamos a escuchar a Jorge Buxadé, porque en septiembre de 2020 Jorge Buxadé decía, ya aprendimos que el dinero con esta gente no llega a quienes tienen que llegar. El dinero se lo van a gastar en la agenda globalista, en la agenda progre, chiringuitos, etcétera, etcétera, etcétera. Le pasó a Vox cuando en junio, en lugar, hace campaña en contra del ingreso mínimo vital y al final terminan absteniéndose, inexplicablemente. Sabiendo que el 1%, solamente al final la realidad les puso en su sitio. El 1% de todo ese dinero finalmente llegó al familiar. El 1%. Pues ahora tenían una posibilidad para rectificar y vuelven a cometer el mismo error. Vamos a recordar lo que decía Jorge Buxadé, porque aquí hay un cambio entre lo que decías antes y lo que dices ahora. Para que quede claro, y no es un invento de Jorge Buxadé ni de la delegación de Vox, es la realidad. Ese dinero va a llegar tarde y mal y no va a llegar a los españoles. Y tenemos una prueba, que es lo del ingreso mínimo vital. Durante 3 meses, durante el confinamiento, el gobierno estuvo bombardeando con ese ingreso mínimo vital que iba a salvar a los más vulnerables. La realidad, solo el 1% de los que lo han pedido lo han percibido. E incluso familias que estaban recibiendo las rentas que pagaban las comunidades autónomas han dejado de percibirlas. Es un gobierno mendaz, es un gobierno que engaña, es un gobierno que miente. Y mienten también con lo del Fondo de Reconstrucción. Esos 140.000 millones, si llegan, que llegarán en el 2021 bien entrado, no va a ir al bolsillo de los españoles, no va a ir al bolsillo de los necesitados, porque aquí en este Parlamento Europeo la izquierda ha impuesto que ese dinero solo vaya para la transición ecológica, para las grandes empresas que hagan sus procesos de transformación, las empresas que hagan los procesos de transformación digital, etcétera, etcétera, etcétera. La religión. Está claro, ¿no? Mira, yo esta mañana, porque realmente estaba conmocionado, mandé un mensaje y hablé con uno de los altos dirigentes de Vox. A mí me ha dolido que no hayan asumido a estas horas la responsabilidad. Es decir, lo he hecho mal, me he equivocado, lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Y nosotros, pues eso lo admitiríamos. Mira, la explicación que te dan, la primera, a bote pronto, es lo hicimos por responsabilidad, que es una apoyada. Y te dicen, no podemos permitir que 140.000 millones, que es mucho dinero, en un momento de necesidad como el que tiene España, no llegue a España. Y lo que podríamos haber hecho es haber votado no, se habría retrasado 4 meses la votación y en el otoño se hubiese vuelto a votar. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora, te dicen, es en el debate parlamentario, en las enmiendas, corregir cosas. Y yo le he dicho a este alto dirigente de Vox, cuyo nombre no os digo, pero que todos conocéis, le he dicho, oye, ¿habéis sacado adelante vosotros alguna enmienda en los últimos 2 años de legislatura? Dice, no, ninguna. Entonces, ¿qué pollas me dices de que vais a sacar adelante unas enmiendas ahora? Os van a tirar todas las enmiendas. Y 2, nosotros somos conscientes, le he dicho, que ese dinero, primero, no llega a los españoles, llega a una parte de los españoles, va a llegar a los amigos del gobierno. Y le puse 2 ejemplos, le dices, los 1.000 millones que están repartiendo en publicidad institucional desde ministerios, el gobierno y la Moncloa, ¿a quién llegan? A la cadena SER, a la Sexta de Ferreras, a la 3 Media de turno, a las grandes cadenas que les pueden bailar el agua y a los que les pueden bailar el agua. No llega a los medios que podemos criticar al gobierno. Entonces, lo mismo van a hacer con este dinero. Debe haber ya unas colas inmensas de gente decidida a trincar. Se van a forrar todos los que pongan de apellido en su empresa la palabra ecológica,
progre, feminista, lo que quieras, y se van a forrar las grandes multinacionales, las grandes compañías que siempre se forran. Y entonces te dicen, bueno, es que no podíamos hacer otra cosa. Mira, mi explicación, la conclusión que he sacado después de una larguísima conversación, porque empezamos por chat y terminamos hablando por teléfono, es que la han cagado. Es que como existe el voto telemático, empezaron a votar antes de saber cuál iban a ser el voto de RC, el voto de Bildu, incluso yo creo que solo conocían el voto del PP. Y para marcar distancia con respecto al PP, que ponía no, dicen, nosotros nos abstenemos. Y descubren de repente, ya avanzado el miércoles, que su voto es el que le va a permitir a Sánchez repartir como maná 140.000 millones entre amigos, asociados, cintora de la televisión, pagar los vigilantes que le pongan, supongo que le doblarán la vigilancia, esta vez femenina, se la pondrán a Pablo Iglesias en el chalet. Es decir, lo de Vox no tiene en este tema ningún pase y la crítica se la hacemos, pues ¿de dónde se la hacemos? Desde periodistas. Bueno, nosotros criticamos al PP, criticamos a Vox y criticamos. Bueno, vamos a acabar con este tema. Simplemente he visto un tuit que me ha gustado. Dice, es de Rambo, dice, Vox hizo lo mismo que criticaba a Ciudadanos. Yo preferiría que dijeran que cometieron un error porque nadie duda de que Vox no está con el PSOE. Dicho esto, me llama la atención que la opinión pública veía con buenos ojos cuando lo hizo Ciudadanos, pero no lo ve tanto ahora. Creo que ese es un palo en relación a lo que decía Pedro de cierta prensa que ahora está sacudiéndole a Vox. Hoy, en este caso, con razón. Otras veces yo no estoy tan de acuerdo, pero hoy, lamentablemente, pues van a tener que aguantar. Pedro. Dígame usted. Bueno, en relación, vamos a seguir avanzando. En relación al tema, ¿cómo le agradece el Partido Socialista a Vox su apoyo en el Congreso? Con este tuit, fíjate. Resulta que le cierran la cuenta a Vox una vez más en Twitter. Ya no vamos a entrar en esto, ya sabemos cómo se la gastan los inquisidores de estas empresas, como les llamamos, los Silicon Bullies, los matones de Internet. Y el PSOE lo celebra. Los amantes de la libertad. Hay ideas que incitan al odio, hay ideas que fomentan la violencia, hay ideas que son amenazas. Bueno, ¿cómo les gustaría esto ilegalizar a Vox? Legalizada Vox y legalizada periodista digital. Luis, no se van a parar ahí una vez que empiecen. Bueno, entonces, si estamos en esto de ideas que incitan al odio, yo me pregunto qué hacen con Podemos y con Izquierda Unida. Oye, los diputados tuiteros de Podemos, empezando por el vicepresidente segundo, tercero a la izquierda o como se llame, han estado y están celebrando pues la revolución bolchevique, la victoria de Stalin sobre Hitler, al Che Guevara. Dice, bueno, estos, o sea, ¿cómo les gusta la sangre a los de Podemos? Bueno, sin embargo, estos tweets pues no fomentan el odio. Esto que ha hecho el PSOE, además, es una vulneración de la Constitución, donde se dice que el pensamiento no delinque, donde hay libertad de expresión y de opinión y, por supuesto, de pensamiento. La izquierda aquí nos demuestra, la izquierda progre, la izquierda moderada, la izquierda con la que pues el IBEX 35 y el ABC quieren que el PP y Vox, si pudiera ser, pactasen y se arrodillasen ante ellos, no hace prisioneros, no admite la disidencia. Y a todo el que le debate, le critica, se opone a su discurso progre, le disputa la hegemonía del discurso, claro, ¿qué quiere? No quiere debatir con él, quiere ilegalizarlo. Bueno, esto se ha visto en cantidad de ocasiones. Mira, yo me acuerdo de cierto periodista que fue jefe de prensa del Partido Socialista durante los años de Zapatero, que con motivo de la publicación de un libro sobre las elecciones de 1936, noticias frescas, pues como no le gustaba la conclusión de los autores, mandó un tuit que está disponible, decía, en Alemania estaríais en la cárcel. Bueno, ¿qué obsesión tienen los progres por meter en la cárcel al que no le aplaude? Esto tiene que entenderlo de una vez pues los tertulianos y las señoras del barrio de Salamanca. No quieren hacer prisioneros. Se habla mucho de que, si estuviesen los socialistas de Felipe González sí era un señor. Bueno, pues
La verdad es que el paso del tiempo aclara y difumina lo que hemos vivido. Pero, vamos, desde luego, no es el PSOE de ahora no es el de antes, pero hay que tener en cuenta que estamos con el de ahora, no con el de hace 30 años. Bueno, vamos a recordar. Oye, Luis, Sí, Alfonso, perdón, dime. A propósito de ese tuit que ha puesto el PSOE, regodeándose en los males de Vox. Mira, el argumento jurídico que se ha utilizado en la Unión Europea y en Estados Unidos para que las grandes corporaciones no sean responsables nunca, ni penal ni civilmente, de los contenidos que publican, no es que sea un servicio público, son una empresa privada, pero se entiende que no son medios de comunicación y por lo tanto, como no son medios de comunicación, no son responsables de lo que aparece en sus páginas. Yo en la columna que escribo hoy en Periodista Digital, explico que a nosotros en Periodista Digital, por llamar, como he dicho antes, gilipollas a Pablo Iglesias, nos cascó en última instancia el Tribunal Supremo 5.000 euros de multa. En esas mismas páginas, a mí, Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, me pueden llamar lo que quieran, desde pederasta, no digo borracho o drogadicto, me pueden llamar lo que les dé la gana y nunca ni Google, ni Twitter, ni Facebook son responsables de ello. Es responsable la persona que sube esa nota, si la localizan, pero el lugar, el entorno, el medio en el que se publica no es responsable. Y por lo tanto, eso permite a Google, a Facebook y a Twitter forrarse con todo este tipo de cosas. Cambiaría su forma de actuar y pondríamos orden en este guateque si fueran responsables, porque actúan como medios de comunicación. Google, Facebook, Twitter jerarquizan la información, deciden quién está arriba y quién está abajo, deciden lo que lee el lector y cómo lo debe leer, como hacen muchos medios privados, muchos pequeños medios. Por lo tanto, tienen que ser responsables de lo que aparece en sus páginas y tiene que haber demandas para que y multas y sanciones para que se responsabilicen de ello. Pero no existe así, no está el tema. Y es decir, y eso yo creo que rompe las reglas del mercado. Es decir, lo que ha hecho Twitter o Facebook no pueden asumir, si tienen los privilegios que tienen, el papel que tendría que tener un juez. Sin que haya una sentencia judicial, tú no le puedes quitar la voz y la palabra a un ciudadano. Y ellos deciden ya en este momento qué es lo que tenemos que leer, qué es lo que tenemos que ver y cómo lo tenemos que... sin ninguna responsabilidad. Yo la tengo, yo soy un periodista digital. Alguien en un comentario pone algo injurioso, en un comentario ajeno, nos demandan y nos pueden condenar. Casi seguro que nos condenan. Alfonso, eso, siendo eso así, como tú lo estás explicando, que es perfectamente, están en un limbo legal, pero la verdad es que eso se resolvería en una tarde en Bruselas. Eso se resuelve en una tarde. En una tarde, así como tenían tanta prisa en meterles multas millonarias a Microsoft o a Apple o a Google, que se las han metido cuando han querido, esto se resuelve en una tarde en Bruselas y se acabó. Y se acabó. Bueno, yo no sé, fíjate, yo creo que yo voy a estudiar hoy. Pero están en lo mismo. ¿O será que Bruselas está en el mismo negociado? Vaya a saber. Pero, porque si el PSOE es aplaudir esto, yo empiezo a dudar. No sé si te acuerdas, hace ya bastantes meses, hace mucho tiempo, este juez inicuo, no me acuerdo cómo se llama, que lo echaron de la carrera, que tiene un nombre rarísimo, ni me acuerdo, pero bueno. Elpidio. ¿Eh? Elpidio Silva. Nos llaman un día, es que la historia es pavorosa, nos llaman un día del juzgado, me llaman a mí y me dicen, oye, aquí hay un tangay, hace muchísimo tiempo, en los juzgados de Plaza Castilla se ha montado un tangay tremendo, hay un juez que ha insultado a no sé quién, que ha hecho no sé quién, un jaleo tremendo. Y nosotros, pues, publicamos la noticia como nos la contaba un abogado que estaba presente en el incidente. Estaba abierto entonces un hilo debajo de la noticia donde la gente, los lectores, comentaban sobre la noticia. Y mucha gente de los juzgados de Plaza de Castilla, muchos funcionarios que habían sido ofendidos, humillados o insultados por este juez, metieron comentarios, algunos bastante duros. Nos demandaron y prosperó entre otras cosas porque la procuradora que teníamos se divorció y a la mitad del divorcio no presentó el recurso. El caso es que nos terminaron condenando, que terminó pagando el seguro. Oye, si por algo que era ajeno a nosotros, que no habíamos dicho a nosotros, que eran comentarios de gente extraña, podía ser, ¿por qué lo que aparece en Google, en Twitter,
no tiene una responsabilidad. Y después, ellos no pueden decidir, las multinacionales, estos niños pijos, ricos que viven en Silicon Valley, no pueden decidir qué vemos, qué escuchamos y qué escribimos. No pueden decidir qué lenguaje utilizamos. Y si lo aceptamos, estamos perdidos. Bueno, pues Pedro, sí, remátamelo, así puedo pasar a lo de Ilia. Pues, tú hablabas, Luis, de por qué Bruselas no hace algo ahora como lo hicieron contra Microsoft y contra Apple. Dice, bueno, pues porque ahora, en los últimos años, sobre todo desde la presidencia de Trump, se ve que hay una colusión, una alianza entre el consenso progre político y, digamos, su brazo mediático, su aliado mediático, que son estas redes sociales que le ayudan a mantener la superioridad del discurso progre dominante. Y no van a ceder ahí, no van a aflojar y no se va a adoptar, me temo yo, ninguna medida que debilite este monopolio de facto y que permita que estas redes sociales sean tratadas como medios de comunicación. Vamos, por ejemplo, Obama en 2009 tomó medidas contra la cadena Fox. Por ejemplo, se negó a dar ninguna entrevista durante más de un año a la cadena Fox porque sí, porque no quería dar importancia, meter en el sistema, en el mainstream, a la cadena Fox. Entonces, él solo hablaba pues, para la CNN y para sus amiguitos ABC, NBC, los progres. Bueno, pues El País, lo tengo aquí, dio esa noticia pues con alegría. Obama declara la guerra a Fox News. Una guerra abierta contra la cadena conservadora estadounidense Fox News es lo que ha comenzado a hacer la Casa Blanca desde algunos días. Noticia del 21 de octubre de 2009. Pues no hubo ninguna protesta por parte de la prensa, vamos a decir, progresista. Además, les parecía muy bien. Te quitas a un competidor en lo que es el reparto de audiencia y te quitas a un competidor político que puede decir que el rey está desnudo o que ya está bien de aguantar a los progres. No nos gusta cuando lo hizo Obama, tampoco nos gusta cuando lo hacen otros partidos. Es decir, nosotros queremos que todo el mundo... A mí no me gustaba cuando Trump, por ejemplo, no dejaba entrar a la CNN y tal. Eso sí, a la CNN él le puede decir de todo. Él tiene toda la libertad de hacerlo. Pero también es verdad que a mí tampoco me gusta cuando lo hace Trump ni cuando lo hace Obama. Me parece que en ese sentido ambos se equivocan. Pero está muy bien traído lo que has traído del país. Los periodistas tenemos que defender que se pueda preguntar a alguien como el presidente de Estados Unidos. Y que el presidente de Estados Unidos no bueno, el periodista. Nos conformamos con poderle preguntar al de nuestro gobierno, al de Moncloa. Ya lo del Departamento de Estado ya se lo dejamos para otros. A ver si podemos por aquí arreglar un poco. Pero aquí oye, vamos a que se me acaba el tiempo. Vamos a hablar de, ¿saben qué? Me imagino que estaréis compungidos porque Salvador Illa se va a hacer las elecciones y nos deja aquí con todo este marrón, con la falta que nos hace. Y los medios de comunicación están muy tristes. Por eso quisieron compartir con él el último día. Han estado con él, han ido a su despacho, han estado... Salvador, ¿cómo estás en este momento? ¿Qué recuerdos tienes? Etcétera. Bueno, vamos a verlo y lo comentamos. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Ministro, ¿se puede? Sí. Bueno, muchas gracias por dejarnos acompañarle en un día tan importante como hoy. Días. Bueno, ministro, por poco tiempo ya, ¿no? Pues ya sí. Son las últimas horas ya. ¿Cuánto le queda, más o menos? Bueno, pues el día de hoy, ¿no? ¿Cómo interpretar eso? Pues bueno, pues que ya digo, aquí he vivido cosas muy intensas y bueno, tengo mucho afecto por la gente y por el equipo que está aquí, ¿no? ¿Cuál es la decisión que más le ha costado tomar en este despacho? Pues los fallecidos de la primera ola, ¿no? Las cifras diarias de fallecidos cuando llegábamos a más de 950. ¿No lamenta dejar el trabajo inacabado? Creo que dejo el trabajo bastante bien encarrilado. Perdón por la inmodestia, ¿no? Porque... ¿A muchos amigos en el gobierno, ministro? Todos los colegas de gobierno, por mi parte, son considerados amigos, ¿eh? No lo eran cuando empecé, pero los considero amigos. Al menos por mi parte son todos amigos. Bueno, dice que deja el trabajo encarrilado el cementerio. Sí, 85.000 muertos. ¿Cuál es el peor momento que tiene? Bueno, cómo colaban las mentiras. Vamos a ver, hay ahora todo un movimiento en los medios de comunicación de todo color que consiste como mal menor en unos y como gran virtud en otros, considerar que el éxito de Illa, si lo tiene en Cataluña, es bueno. Mira, el éxito del PSOE
en cualquier circunstancia y lugar, es malo para España. Es decir, el mal, lo que ha permitido que el independentismo tenga el recorrido que tiene, que los proetarras tengan la recuperación social que tienen, el mal está en el PSOE. El monstruo, o sea, en las entrañas del monstruo, el mal es el PSOE. Y es el PSOE. Y el triunfo del PSC, si lo tiene, será malo para España. Y será malo para la relación de España, o sea, dentro de España, de Cataluña. Y hay que tenerlo. Y este paisano, pues mira, habla muy suave y miente más que habla. Claro, pero tiene la suerte de tener a los medios amigos, ¿no? Es decir, claro, es muy difícil cuando tú tienes el mismo medio que le tuvo que recordar que había 50.000 muertes en su momento porque él las ocultaba, pues le despide con el triunfo de la sobriedad. Vamos a recordar, Pedro, cómo nuestros medios, nuestra clase periodística, hay que recordar que una ministra de Sanidad dimitió por la muerte de un perro. Vamos a recordarlo. De hecho, vamos a hacer un repaso rápido de esos error tras error tras error, equivocación tras equivocación. Algunos ya están claros. Es evidente que hay un debate sobre si hubo un fallo humano a la hora de quitarse o no el traje. Lo que no es evidente, es palmario, es que no estaban preparados para quitarse y ponerse el traje, y que no había habido entrenamiento, y que charlas de 10 minutitos o de 20 minutitos no son suficientes para atender un enfermo con ébola. Lorena Baeza, la cadena de errores. Improvisación, falta de preparación, falta de entrenamiento. Primeros detalles. Se puede resumir. Bueno, no está hablando de... No, que no se confundan. No está hablando de Ilia, Está hablando de el ébola. Hasta ese momento, un perro muerto. Pedro, te paso el testigo. Bueno, la entrevista que hemos visto a Salvador Illa y la entrevista, bueno, el perfil más bien, que le hicieron también en La Sexta a Carolina Darias, pues son de vergüenza ajena. Por ejemplo, vamos, unas frases que yo extraje de ese perfil de La Sexta y que puse en Twitter, decía, a Carolina Darias el trabajo no le asusta. Deslizan fuentes de su entorno en conversación con La Sexta. Abro comillas, es de esas políticas que puede con todo, no se arruga ante ningún problema. Deslizan fuentes de su entorno. Así viste un periodista progre pues que le ha cogido el teléfono el becario del gabinete de la ministra y le ha contado lo que ha dicho Joan Redondo que tienen que contar a todos. Y esto lo vendes como si fuese información privilegiada. Esto que son lametones. Mira, Alfonso, te propongo que Periodista Digital instaure el premio Lametón del Año para dárselo a los periodistas. En vez del premio Limón, el premio Naranja, premio Lametón del Año. Bueno, ¿quieren el premio Lametón? Ya tengo un candidato. Miren. Solo tienes uno. Se va el ministro tranquilo. Me permito sugerirle un poquito más de humildad. El que ha eludido la crispación política casi siempre. Le pido un poco de seriedad. No provoque divisiones ni azuce fantasmas. De su boca han salido las restricciones más duras. Haciendo obligatorio el uso de mascarillas. Las más severas. La suspensión de las clases. Hombre de tono mesurado. A reconocer que nos tenemos que escuchar. A pesar de la enorme presión del momento que vivimos. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Sanidad. Mañana. Era hombre que sin duda al ministro le hubiera gustado irse con la pandemia encauzada y no en tercera ola. En plena tercera ola con los peores datos de la pandemia. Vamos a ver, Sonsoles, que se está huyendo, le está dejando el marrón a la tía. Dice, aquí te lo dejo, un plan de vacunación que no sirve para nada. Cómetelo tú. Alfonso, tú primero. Bueno. No, pero vamos a ver, que la trayectoria, o sea, que la ejecutoria o la labor de ella ha sido un desastre, basta ver las cifras, que han mentido reiteradamente y cuando no han mentido se han equivocado o no han sido capaces de prever. Es evidente. Ahora, que los periodistas lo vistan y lo arropen, tiene también una explicación. Es decir, el periodismo español nunca ha estado tan bajo como profesión que en esta etapa. Es decir, nunca el periodismo español ha dependido tanto de la Moncloa como en esta etapa y nunca por la crisis, por la mezcla de la crisis, por muchas cosas, el gobierno reinante ha tenido un control sobre los periodistas y los medios de comunicación tan grande como ahora. Si caes bien en Moncloa, te colocan en 3 o 4 tertulias, cobras peonadas. Si caes bien en Moncloa, te meten la campaña de publicidad. Y si te meten la campaña de publicidad, pagas la nómina, pagas el IVA y tiras para adelante. Mira, es una vergüenza el periodismo español en este momento. Pues el papá de Sonsoles, Fernando Onega, que ese Alfonso
ya estaba colocado en la administración, entonces franquista, cuando yo todavía creía en los Reyes Magos y, por supuesto, seguía Franco vivo, pues dijo en Onda Cero lo siguiente: para la preparación médica que tiene ella, no lo hizo mal el hombre. Solo le faltó añadir, no lo hizo mal el pobre hombre, y nosotros zumbándole todos los días. Si es que la culpa es nuestra, que somos unos canallas, Alfonso, que no nos ponemos en el lugar del pobre Salvador. Además, ya ves, Luis, que aquí hay muchos candidatos al premio Lametón del año. Pero, Alfonso, ahí tienes razón en un asunto muy importante, y es que el inmenso desprestigio del periodismo español se debe a estos reportajes felpudo. No, hemos pasado de un periodismo gruñón, de pataleta, de crítica absoluta, sobre todo cuando han gobernado pues UCD por un lado y el PP por otro, a un periodismo que parece que escribe las crónicas arrodillado ante el ministro de turno. Bueno, esto tiene efectos. Hay un grupo de gente que se lo traga todo. Ya lo estamos viendo con las encuestas. El gobierno es responsable de 80.000 muertos. El gobierno es responsable de que haya caído el PIB español el 11% el año pasado. Yo creo que el peor dato desde la Guerra Civil. Entonces no había estadísticas como estas, pero vamos, es lo que se deduce. Bueno, pues sigue teniendo 6 millones de votantes que les van a seguir votando, hagan lo que hagan, y aunque hagan que se muera su abuelita en la residencia. Bueno, de acuerdo, vale, tienes ese porcentaje de votos. Lo mismo pasa con el periodismo. Va a haber gente que escuche siempre La Sexta. Pero oye, ¿por qué tienen las redes sociales tanta importancia? ¿Por qué se encargan de establecer ¿cómo los llaman? Los Silicon Bullies, esta censura? Pues porque la inmensa mayoría de la gente se está mudando en las redes sociales. Si la tertulia que estamos aquí, que ha montado Luis, tiene esas 100.000 descargas, es por algo, es porque hay una demanda de una información, no voy a decir crítica, mínimamente crítica con lo que está pasando. Estamos viendo, se está cayendo el país a pedazos. Estamos con mascarilla vamos, dentro de poco la acabarán poniendo obligatoria en las casas. Y aquí las tertulias oficiales te dicen que todo es maravilloso, que todo es estupendo y que vamos a salir todos juntos. Y los malos son los de Bruselas, que no nos dan los millones que nos deben dar. Y qué bien que por fin se ha ido Trump. Bueno, el trabajo inacabado. Yo me quedo con la frase de la periodista de Televisión Española. ¿No le da pena irse con el trabajo inacabado? Mira, lo único bueno de ella es el nombre, Salvador. Tiene un nombre precioso. Dicho esto, y como mensaje desde Periodista Digital a todos nuestros lectores y oyentes, no se olviden nunca que el voto se disfruta. O sea, que cuando vayan a votar, piensen muy bien a quién votan, porque van a disfrutar al cenutrio que salga de las urnas. Bueno, lo dejamos aquí. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este bloque de este especial, El Quilombo. Esperamos que siga teniendo tanto éxito como tuvo hace 2 semanas, y que, bueno, y mientras YouTube nos deje, pues ahí estaremos dando la batalla, y si no será YouTube, pues será otra plataforma, pero no van a conseguir que nos callemos. Alfonso Rojo, Pedro Fernández Barbadillo, gracias por estar con nosotros. Buenos días, hasta luego, adiós. Hasta luego.